Muy buenas tardes, Inge. Esta es una de las piezas que me tocó. Soy José Nectalí Gutiérrez Sánchez. Este es lo que es el pistón, que se conforma por lo que es la biela, lo- l- la tapa acá del pistón, esta pieza y esta. Por lo cual, por lo último, se ensambló. En la parte de acá, esta se hizo por medio de lo que es la revolución, que podemos observar acá. Tenemos su croquis, que es esto, que es 6.35 por 81.28, que es esto, y se hizo lo que es el método de revolución. Posterior a eso se hizo lo que es cortar la parte de acá, estas partecitas de acá, que es lo de acá, que es acá por medio de un eje, que es esto su plano, se hizo de acá, se hizo cortar por revolución. Se hizo todo eso y posterior a eso, para facilitarlo, pues se hizo con una matriz. Se hizo con una matriz con respecto al eje que está acá, con una separación de 7.62 milímetros a distancias de 3 acá, para que se pudiera hacer rápido. Posterior a eso se colocó la cara de acá, se seleccionó esta parte de acá y se hizo con un rectángulo de estas medidas de 19 por 58.80 y se hizo una extrusión de 63.50 milímetros hacia esta dirección. Y de igual manera, para facilitarlo, se hizo por matriz, que se seleccionó esta vista lateral con respecto a acá, pues para facilitarlo, para hacerlo más rápido. Y posterior a eso se hizo los redondeos de acá, de esto, acá y de acá, para dar terminado esta parte. Luego la otra parte que lo compone, lo que es la biela, que se hizo por medio de esto. Lo que se hizo fue una extrusión, una excelente extrusión de estas medidas por plano medio. Se seleccionó estas partes con estas medidas, un diámetro de 76.20 a una distancia de 152.40. Se realizó acá, como puede observar, acá, todo correcto. Y acá lo que se hizo, el punto de origen, con un círculo de diámetro de 50.80 y se hizo junto a una equidistancia de 12.70, lo que es esto, y se cerró con un rectángulo por acá, y posterior a eso se hizo lo que es este círculo con este diámetro y se fue cortando la parte de acá, acá, y se fue cerrando acá para que se pudiera hacer la operación, que se extruyó de 24.13 en plano medio. Luego se hizo esta parte de acá, esto de acá, se seleccionó esta cara y se hizo un círculo a la mitad, acá en este punto, de 19.05 de diámetro y se hizo una extrusión de 25.40, lo de acá. Y se hizo un corte acá, en plano medio, en esta línea en la mitad, de 9.52. Se hizo lo que es lo que se cortó, una extrusión de corte. Y de igual manera, para facilitarlo, se hizo por simetría con respecto al plano de planta de con estas operaciones para poder hacerlo más rápido. Aquí podemos observar
Las operaciones que hice, lo que es cortar la parte de acá, se hizo simetría con respecto acá, para hacerlo la parte de acá, sus redondeos, acá, 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 y eso es la parte de la biela. Y en esta parte de acá, esta se hizo acá, se hizo una extrusión con estas medidas en plano medio de 24.13 y se hizo un círculo de diámetro de 76.20 y luego se hizo una equidistancia de 12.70, lo que es de acá, y y se cerró esta parte de acá, esta parte de acá y se empezó a cortar. Se cortó, se cortó, se cortó. Ahí como pueden observar. Y luego eso, lo que es el ensamble, se colocó como la pieza principal esto, y luego se colocó esto, la biela y la parte de acá, y en estas partes de acá, estos circulitos se hizo concéntrico y coincidente con estas caras, de igual manera estas partes de acá, y junto a lo que es esto, esta pieza que es de acá, este, se hizo lo que es de ancho con estas caras de acá, esta es cara, esta cara, esta cara, esta es cara, para que no se pudiera mover. Y esto es lo ensamble del pistón. Acá está la segunda pieza que me tocó hacer, lo que es el cigüeñal, es esto. Y se empezó a hacer a partir de acá. Se empezó a hacer con esta vista. Se hizo de ser de estas maneras con un círculo de 63.50 y luego de eso hizo una equidistancia de 12.70, que es esto, igual acá. Hice otro un círculo de 88.90 y a una distancia de 63.50 y empecé a cortar para luego hacer una extrusión de 19 milímetros. Luego hice estos salientes, esta parte de acá, que hice un diámetro de 66.90 y lo extruí a 27.31 milímetros. Luego de tener esta base, lo que es de acá, hice un corte de acá con con un radio de 169 y lo corté por ambos lados, que es acá, acá, acá. De igual manera hice un corte en la parte de acá, de igual manera con el mismo radio y empecé a hacer mis redondeos, que mis redondeos son de 2.54 milímetros. Y luego de eso hice simetría con respecto acá, con respecto a eso, hice esto, con respecto a todo esto acá, hice mi simetría y luego hice lo que es la matriz de acá con una separación de 145.96 milímetros y me quedó de esta manera, todos hacia acá. Y luego puse un eje en la parte central, acá, y usé la función de sólido, lo que es mover y copiar, que se encuentra acá, acá, mover y copiar, acá, y lo que hice fue esto, fue seleccionar esta parte acá, y lo fue moviendo a estos grados, 120, para para que quedara de esta manera. De igual manera lo hice con esto, con respecto acá, y lo puse en lo que es combinar, y empecé a hacer lo que es el saliente extruir, que fueron las partes de acá, porque me había quedado muy corto y a la hora de ensamblar
pues no daba con la medida. Esta es la pieza que hice, lo que es el monoblock acá, que acá fue una de las primeras piezas que realicé, que lo hice por plano medio, lo extruí a 482,60 milímetros y estas son sus dimensiones. Acá fueron las primeras partes que hice y luego empecé a cortar, seleccioné me quedó acá hacia la mitad, me quedó esta parte de acá, hice esto, hice círculos, lo hice por matriz acá y luego lo corté por todo. Luego hice esto, esta es parte de acá, lo seleccioné, hice círculos, que lo hice como referencia a esto, con un diámetro de 183,90, esto, y empecé a hacer en las orillas los círculos y luego lo hice por matriz circular para poder hacerlo esto y hacer los cortes. Y esto lo hice con lo que es nervio, nervio, con respecto a este plano que lo creé. Y también lo empecé a hacer por simetrías con respecto a los planos, vista lateral, para poder facilitarlo y hacerlo estos, para poder hacer estos detalles. Luego lo que hice fue usar esta función de sólido, mover y copiar para que se me copiara a este lado, esto, que lo puso a 180 para que se pudiera copiar. Ahí como puede observar, ahí se me copió. Y luego lo empecé a hacer esta parte de acá. Lo empecé a hacer saliente extruir, que es de acá, esta parte de acá. Y corté esto, acá. Hice esto. Lo extruí, porque me había quedado, a la hora de copiar y pegar, me había quedado como desfasado. Acá, como puede observar, acá me quedó más, no me quedó de igual manera y lo extruí a esta parte de acá y acá también. Y luego lo hice, corté esta parte de acá, este. Luego con un eje hice las matrices para poder repetir el mismo paso pero del otro lado. Y luego hice lo que son los redondeos. Redondeos de acá, redondeos de acá. Posterior a eso hice lo que es esta pieza, lo que es la culata del motor, con estos pasos. Que este es su plano, lo que empecé a trabajar, como puede observar. Y realicé estos pasos, corté, seleccioné esta parte de acá para poder hacer los círculos. De igual manera acá, acá, esta parte de acá, porque a la hora de ensamblar me había quedado como muy grande. Lo tuve que modificar. Lo tuve que modificar también esta parte de acá. Y usé esta función de este cortar y recubrir. Hice un plano acá y lo empecé a unir. Que es de acá. Le empecé a hacer esto, le puse en perfil normal para que se pudiera hacer esa función. Y de igual manera lo hice con respecto a este y dibujé otro uno acá, que es esto de acá. Y de igual manera lo hice y empezar a hacer estos cortes. Este corte de acá y mi redondeo. Y posterior a eso hice matriz para poder copiar todo esto, hacerlo todo esto. De igual manera de ambos lados. Acá,
acá solo seleccioné las partes para poder hacer la matriz. Y luego hice la fusión de taladro de roscado para hacer las partes de acá, esto de acá, esto de acá, extruir y cortar estas partes de acá, esto de acá. Miré muchos de los videos, aunque estaban en inglés o no sé qué idioma será. La verdad estaba muy raro. Bueno, había un video que ni siquiera ni hablaba y pues era muy difícil comprender lo que hacía. Y pues luego también los videos estaban de hace 11 años y era muy difícil. El Solid era muy diferente. Y tuve que investigar ciertas funciones, cómo funcionaba actualmente. Y este es el resultado. También realicé esta pieza que es ya ensamblado. Esta pieza acá, que lo hice de esta manera, con estas dimensiones y lo extruí a plano medio a 19 milímetros. Acá. Y posterior a eso empecé a hacer los chaflanes de acá, estos de acá, estos. Empecé a recortar las partes de acá, esto. Y lo que es de este ensamble serían estas piezas. Que es esta pieza, un perno, que eso ya venía del Solid, que lo tuve que buscar. Lo hice de acá, esta pieza de acá, este, que fueron sencillos, uno de los más sencillos, con chaflanes, salientes, operaciones básicas. De igual manera con esto, con estos rodamientos, estos de acá, estos. Esa es la siguiente pieza que realicé, que fue lo que es el filtro, que hice con esta operación de que es recubrir, pero antes se tuvo que hacer con estos planos que están acá, con estos croquis, que primero se hizo esto, a estas medidas, y posterior a eso busqué acá en operaciones y hice geometría de referencia y hice mis planos con respecto al plano planta para poder hacer el siguiente croquis, que es este que está acá, para poder hacer lo que es esta operación de recubrir. Recubrir con respecto a acá, para poder hacer esta función. Y luego usé matriz para poder facilitarlo. Ayer, como puede observar, lo hice en la matriz a 360 y que fueron 18 para poder hacer esto. Posterior a eso hizo un vaciado acá por dentro, un vaciado. También hice lo que es extruir, extruir esta parte de acá con un círculo. También la parte de acá, esto, que ambos fueron de 17,75 milímetros. Y luego hice los redondeos, redondeo, y luego corté esta parte de acá. Esta es la siguiente pieza que hice, lo que es el árbol de levas, que fueron, hice esta parte de acá, en estas medidas con un círculo de 25,40 a uno de 12,70 y lo empecé a unir con estas líneas, le hice tangente, tangente, y luego lo empecé a cortar y lo dejé a esta distancia para luego extruir a plano medio de 7,62 milímetros. Luego de tener esto,
hice un eje para para poder hacer esta función de mover y copiar y hacer esto para poder mover y girarlo. Y hizo esta parte acá, este saliente, este de acá. Lo extruí a 146,05 milímetros. Acá también lo hice a una equidistancia de 25,40, que es esto, esto. Y lo hice con matriz para poder facilitarlo y hacerlo más rápido. Y luego empecé a hacer sólido, copiar y pegar para que pudieran estar así, no todos en una misma dirección. Acá y acá. Y así me quedó lo que es el árbol de levas. Esto es lo que es el escape. Lo realicé con este tipo de plano, pero la verdad no sé qué pasó que no me aparece. Lo hice de esta manera, también lo hice con dibujé esta primera parte de acá, esta parte de acá lo hice con esto, con un eclipse, esto, lo empecé a hacer y luego lo que hice fue salirme y hacer lo que es un geometría de referencia y puse plano, hice un plano con respecto a este para que me quedara acá y me quedaron unos círculos acá de estas medidas, que fueron uno acá, otro acá, y luego de eso hice lo que es la función de saliente base por límite, que fueron y fui seleccionando que esta parte de acá y el círculo de acá que es este de acá y este. Y le puse que era, bueno, aquí no me aparece, le puse que le puse de perfil acá para que me quedara esto, lo que se ve de acá, esto. De igual manera lo hice con este y con el círculo que está acá y lo empecé a hacer. Igual este con este. Con esta función de saliente base por límite, lo empecé a hacer y ya luego empecé a hacer un vaciado de acá con este y este. Le hice un vaciado y posterior a eso empecé a hacer extruir este plano a esta distancia, a esto, y empecé a hacer los redondeos, redondeo acá, y así me quedó de esta manera lo que es el escape. Yo soy Víctor Hugo Olivares Bautista y a mí me tocó hacer las piezas, la pieza de correas, y poleas del motor. Aquí están estas dos y en la siguiente podemos mostrar lo que es los casquillos de cigüeñal, los casquillos de cigüeñal y el árbol de levas. En el siguiente tenemos la tapa de la válvula, el turbo, la el cárter de aceite del automóvil, la cubierta lateral del motor, este es el colector de admisión del automóvil. Esta es la pieza corregida. Acá tenemos el retenedor del árbol de levas. Aquí tenemos el resorte de apoyo del balancín.
Y la última pieza que hice es la válvula del motor. Aquí podemos ver ya el motor ensamblado. Podemos ver que giran correctamente. Ese sería un poquito de la demostración de la función del motor V6. Y así se vería completo.